Tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Gracias, señor presidente. Venimos acá a esta sesión a dar un debate por un tema que es complejo, es un tema sensible, es un tema de una magnitud extraordinaria y además es relevante para 17 millones de personas. Por eso es que creemos que le debemos otro debate a esa gente. Lo estamos discutiendo en un contexto extremadamente tensionado y con métodos que sin duda no son los óptimos para lo que tenemos que definir. El lunes se constituyó la Comisión de Presupuesto de Hacienda. El mismo lunes estábamos dictaminando sobre cuestiones tributarias. El miércoles hubo una reunión conjunta, una sesión informativa de los ministros y ese mismo día teníamos que dictaminar sobre la cuestión previsional. La verdad que ese es un método que ya vivimos en el pasado. Es el mismo método que cuando esta Cámara estaba comandada por una mayoría kirchnerista. Trámite exprés permanente, en lugar de debatir en profundidad cuáles son las cuestiones por las que debemos velar por nuestros ciudadanos y nuestros representados. Y si bien este método es malo para cualquier cosa, porque este Congreso debate muchísimas cuestiones, creo que en el caso de la reforma previsional o del cambio de lo que es un sistema previsional es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave porque el sistema previsional es el 40% del gasto de cualquier Estado moderno, es el 38% del gasto primario nacional en la Argentina. Es intolerable discutirlo así porque el sistema previsional es un cuerpo vivo, es decir, que hoy estamos legislando no para los jubilados de hoy, estamos legislando para los jubilados de hoy, para los de mañana, para los dentro de 10 años, para los dentro de 50 años y para los dentro de 100 años. Y entonces no lo podemos hacer sin un solo dato y sin tomarnos el tiempo que corresponda. Y es más grave porque en la Argentina los jubilados han sido históricamente el pato de la boda. Siempre han sido los que han pagado los desarreglos macroeconómicos de la Argentina. Ahora nosotros creemos que cuidarlos no es imponer un proyecto sin discutirlo como corresponde, sin hacer los análisis que corresponden, sin proyectar como corresponden. Eso no es cuidarlos. Cuidarlos tampoco es la hipocresía de no querer debatir absolutamente nada diciendo que el sistema está bien, porque el sistema no está bien y a esto me voy a referir más adelante. ¿Qué le debemos a nuestros jubilados y qué le debemos a nuestros ciudadanos? Una discusión seria, una discusión madura, una discusión rigurosa, una discusión con cálculos actuariales que nos digan cómo es el sistema hoy, cómo se proyecta a futuro en función de la demografía, en función de los derechos adquiridos, como decía la diputada preopinante. Y esto es exactamente lo contrario a lo que estamos haciendo hoy, pero también es exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hoy nuestro sistema previsional, producto de las múltiples reformas que le hemos impuesto, no es más que un sistema repleto de parches, con alta cobertura, muy alta cobertura por suerte, pero bajas prestaciones y con un déficit elevado y creciente. Es un sistema que es impredecible y que es incapaz de sostener nuevas generaciones en el largo plazo, con lo cual le damos a nuestros jubilados y futuros jubilados la incertidumbre absoluta. ¿Por qué llegamos a este lugar? Llegamos a este lugar porque, por ejemplo, en los últimos 25 años hicimos 8 reformas previsionales sin un solo número de cómo es el sistema. En el año 94 el sistema se privatizó y se le sacaron plata a las provincias para pagar la transición entre un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización. En el 2008 se estatizó, pero no le devolvimos la plata a las provincias. O sea que después estuvimos gastando plata que era de las provincias, tal como reconoció la Corte Suprema en diciembre del 2015. En el medio de esas dos cuestiones, hicimos 2 moratorias previsionales, o casualidad, en un año previo a las elecciones presidenciales. Otra vez hicimos moratorias sin absolutamente ningún número, sin saber hacia dónde iba el sistema, sin saber cómo impactaban las moratorias en los jubilados del futuro, sin saber cómo eso podía bajar el nivel de sustentabilidad de nuestro sistema previsional. La última moratoria, la del 2014, lo quiero recordar, se votó en esta Cámara y votó toda la Cámara a favor. Los que hoy son Cambiemos, los que hoy son Frente para la Victoria, los del Frente Renovador, todos, menos la diputada Carla Carrizo y yo, con los mismos argumentos que estamos diciendo hoy.
no se puede toquetear el sistema previsional sin tener un número de hacia dónde lo hacemos marchar cuando lo tocamos. En el año 2003 publiqué un libro sobre coparticipación y sistema previsional. Ahí argumenté a favor de una pensión universal a la vejez, y este no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia. Cuando el sistema previsional se solventa con rentas generales, inclusive el trabajador que no está haciendo aportes le está pagando la jubilación a otro. Entonces merece una pensión universal, pero la tenemos que calibrar bien, porque si no, lo que hacemos es poner en riesgo el sistema futuro. ¿Qué pasó cuando hicimos la última moratoria? Todos estos cálculos brillaron por su ausencia. Fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. No tuvimos un solo número de cuál era el costo. No había un solo dato de cálculo actuarial. En ese momento, al director ejecutivo de ANSES, tanto en la comisión como luego en la Cámara de Diputados, en este recinto, le pedimos los números. No existían en ANSES, y ANSES en el 2009 había dejado de publicar datos. Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto en el que discutimos permanentemente. Además, no instrumentamos una solución permanente a aquellos que no tienen aportes, porque lo que hicimos es repartir plata que en ese momento tenía de más el sistema a los que tenían más de 65 años pero no tenían jubilación. Y a los de 60, y a los de 59, y a los de 58, ¿quién se ocupó de esos? Nadie se ocupó de tocar el sistema para resolver los problemas. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto y no vamos a acompañar este proyecto, pero también tenemos un proyecto propio para corregir las falencias, que son muchas, que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, no es cierto que si no discutimos nada estamos defendiendo a los jubilados. Terminemos con esa mentira, porque el sistema tiene profundas inequidades y un déficit muy importante que se va a agravar a futuro, y entonces tenemos que ver como clase política cómo cubrimos ese déficit. Hoy la tasa de sustitución del salario es baja, producto de que necesitamos 1,9 trabajadores en blanco por cada jubilado para poder tener un sistema equilibrado, y tenemos 1,4. Y antes de la moratoria teníamos 2,9. Entonces es evidente que no calibramos bien las reformas del pasado. Este año el sistema previsional va a tener un déficit de 158.000 millones de pesos. 2 puntos del PBI, perdón, eso es el año pasado. Este año va a ser 2,6 puntos del PBI. Dentro de 10 años va a ser 4 puntos del PBI. ¿A quién estamos engañando diciendo que cuidamos a los jubilados cuando no debatimos nada? ¿Eso es cuidar? ¿Dejar que el sistema camine paulatinamente y sin descanso un descalabro? Si no debatimos de dónde van a salir los recursos, ¿cómo podemos asegurar que queremos cuidar a los jubilados y que ganen más? No entendemos frente a la gravedad de la situación cómo es que no tenemos más tiempo. No compartimos que no hay tiempo para debatir estas cuestiones. Tiene que haber todo el tiempo del mundo, porque lo merecen los jubilados, los de hoy y los de mañana. Y si no hay rigurosidad para afrontar las modificaciones del 40% del gasto público y el principal mecanismo de redistribución de cualquier Estado moderno, entonces no hay rigurosidad para nada. Recordemos que los sistemas previsionales nacieron en la Alemania de von Bismarck cuando no había nada. Los viejos se morían de hambre, tiraban piedras, protestaban, hasta que se instituyó el primer mecanismo de seguridad social, el primer sistema jubilatorio, y después lo fueron abrazando todos los países. Argentina a principios del siglo XX, masificados en los 40. Pero hoy lo damos por sentado, pero es el principal mecanismo de redistribución de un Estado moderno. Le da plata al que está trabajando a aquel que ya no está en edad de trabajar. Nos parece natural. Fue un giro copernicano a fines del siglo XIX que hoy mantenemos, y no podemos discutirlo como lo estamos discutiendo. Entiendo que hay presiones sobre esto, naturalmente. Estamos hablando de algo que requiere una enorme dosis de responsabilidad. Pero ninguna presión tiene que ser más grande que la de recuperar la verdadera sensibilidad y la seriedad para debatir lo que debemos debatir. Ahora, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Esto no es una reforma del sistema previsional. Esto es un cambio
en la fórmula de actualización que naturalmente afecta a los más vulnerables. Y tenemos una discusión que tiene que ser de otra manera. Requerimos una discusión profunda, no apurada, con proyecciones que nos digan cómo es el statu quo, hacia dónde va el sistema, cuál es el impacto de las modificaciones que estamos haciendo. Y ese es el estándar que le debemos a la sociedad, es el estándar que le debemos a nuestros ciudadanos, a nuestros votantes, sean jubilados o no sean jubilados. Hoy ese estándar claramente brilla por su ausencia. Vamos a algunos hechos de por qué hay que hablar del sistema previsional. En el año 2016, el año pasado, había 644.000 millones de gastos en prestaciones y 485.000 millones de pesos en contribuciones y aportes. Este es el déficit que mencioné antes, 158.000 millones de pesos, 2 puntos del PBI. Este año va a ser 2,6 puntos del PBI. Es decir, va a haber subido casi un 30%. Desde el año 96 nuestro sistema previsional tiene un déficit puro de 1 punto del PBI. En el año 2027 el déficit va a ser 4 puntos del PBI. Y va a ser 4 puntos del PBI en un contexto que es el actual fiscal, en donde el déficit primario este año es 4,2 puntos del PBI de déficit. Si contamos el gasto en intereses son 5,6 puntos del PBI de déficit, lo cual quiere decir que 1 de cada 5 pesos que el gobierno nacional gasta no los tiene. Como no los tenía antes, en el 2015, y algunos eligen emitir y otros eligen endeudarse, y ninguna de las dos cosas es la solución. ¿Qué hacemos entonces si este es el diagnóstico del sistema? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Naturalmente, una es contener el gasto previsional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podríamos tener menos gente, tener haberes más modestos, podríamos subir la edad de retiro, pero esto tampoco es la solución. También lo que podemos hacer es que haya mayores contribuciones, es decir, que el sistema tenga más recursos. Para eso tiene que aumentar la masa salarial formal. Y para que aumente la masa salarial formal tiene que haber más crecimiento del PBI por habitante y tiene que bajar la informalidad. Ahora vamos a ver con las recetas de las últimas 4 décadas qué le pasó a nuestro crecimiento y qué le pasó a nuestra informalidad. En los últimos 40 años, Argentina creció en ingreso por habitante la 4ª parte que Chile, la 3ª que Colombia y la 3ª que Uruguay. Y encima crecimos con una volatilidad altísima. Entonces, creer que vamos a crecer en el ingreso por habitante sin modificar cómo nos comportamos como clase política y clase dirigente es una ficción. Piensen ustedes lo siguiente, al ritmo que creció la Argentina en los últimos 40 años, hacen falta 88 años para duplicar el ingreso por habitante. Al ritmo que crece Brasil, 23 años. Quiere decir que cuando Argentina tardó 88 años, Brasil no, Chile lo duplicó a los 23, lo cuadruplicó a los 46, lo octuplicó a los 69. Eso es lo que le viene pasando a Argentina desde hace mucho. Y lo mismo pasa con la formalidad. Argentina, con los vaivenes que tiene, con la falta de competitividad, con un Estado que de entrada te cobra más impuestos que el país vecino pero no te da nada más, no puede y no está pudiendo generar de hace mucho tiempo empleo en blanco, salvo cuando una hiperdevaluación, que es costosísima en términos de redistribución de ingresos, hace que Argentina sea competitiva por un rato. Después volvemos a las andadas. Y esto es el gran fracaso de la política de los últimos 40 años. No poder asegurarles a nuestros ciudadanos la simple tranquilidad de que la siguiente generación va a estar mejor que la actual. Mientras no seamos capaces de dar esta discusión, vamos a tener que debatir cómo es que complementamos con rentas generales los déficits del sistema. Pero cuando discutimos eso, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos discutiendo es que esos fondos que vamos a afectar al sistema previsional salen de otro lugar, afectan otros destinos. Y entonces, si no tenemos números concretos, si no estamos dispuestos a ceder en esos gastos que no redundan en mayor productividad en la Argentina, la verdad es que no podemos pensar cómo vamos a priorizar, cómo vamos a dimensionar el problema y cómo vamos a resolverlo. La demagogia de no discutir nada nos va a llevar a problemas peores. Hoy tenemos el mayor gasto por habitante de la historia de la Argentina. En el 2015 llegamos a ese pico y la pobreza era igual
que durante la década de los 90, y la indigencia era la misma que durante la década de los 90, las necesidades básicas insatisfechas las mismas que durante la década de los 90, y a pesar de tener 3 veces más gasto por habitante, nadie recibía en la Argentina más bienes y servicios públicos que antes. Ni educación, ni salud, ni seguridad, ni jubilaciones, ni infraestructura, ni acceso a la justicia, ni acceso a la vivienda. Si gastamos cada vez más en cosas que no redundan, si necesitamos cada vez más plata para garantizar cosas que antes garantizábamos mejor con mucho menos, naturalmente que queda menos para los jubilados. Y este es el debate que tenemos que dar, esta es la verdadera discusión pendiente. Piensen lo siguiente, solamente con el aumento del gasto público por habitante del 2005 al 2015, si se lo hubiéramos dedicado solamente a los jubilados, le podríamos dar ahora 25.000 pesos de mínima. Ese es el tamaño del despilfarro de nuestro Estado. Pero esta ley no es esta discusión que estamos pretendiendo. No es. Nosotros queremos un abordaje integral, equitativo, sustentable, riguroso, y nada de eso es lo que estamos discutiendo con este proyecto. No puede ser integral si no tenemos números, no puede ser integral si no convocamos expertos, no puede ser integral si lo abordamos en horas, no puede ser integral si lo discutimos así. No puede ser riguroso si no tenemos especialistas, si el Consejo Nacional de Sustentabilidad Previsional, que está sancionado en la Ley de Reparación Histórica, nunca se conformó. ¿Cómo vamos a ser rigurosos si hacemos así? Y naturalmente tampoco es equitativo. No es equitativo porque le damos menos a los jubilados de lo que tenían. Y no es equitativo, esto está reconocido en la compensación, ¿no? Por el propio nombre, a confesión de parte, relevo de prueba, como decía la diputada Tundis. Pero además no es equitativa la compensación porque le damos mucho menos de lo que le sacamos y además estamos haciendo diferencias entre distintos tipos de jubilados. El que gana 10.001 no va a recibir nada, el que gana 9.999 va a recibir algo. ¿En virtud de qué? Esto otra vez va a dar lugar a mayor litigiosidad a futuro. Ahora hay una injusticia mayor, creemos. La injusticia de que le estamos haciendo pagar a los jubilados por las cosas que la clase política no sabe resolver. Una, el fondo del conurbano, 650 millones de pesos en el año 2001, que hoy representan nada, y esto lo tendría que haber debatido la política en el 2003, después de la devaluación, antes del aumento de que esa cifra se tornara irrisoria. El 15% de precoparticipación que se le había sacado a las provincias. Esto de que el Estado nos cobra cada vez más impuestos y nos da menos cosas y tiene un déficit y entonces se llama problema de competitividad. Estas son las cosas que está apuntando a resolver el resto del paquete que está complementado por la reforma. Pero la verdad es que los jubilados no tienen ninguna responsabilidad por las cosas que la política no supo discutir a tiempo y que adquieren una magnitud que después no se puede resolver. Y por eso es que en el debate también nos tenemos que adelantar a los problemas que hoy el sistema ya tiene. Nosotros proponemos otra solución, eso es lo que le debemos a los jubilados, buen debate y otra solución, por eso presentamos un dictamen en minoría con un proyecto que hace cosas distintas. Lo primero que hace es decir, lo tenemos que discutir en el marco del Consejo Nacional de Sustentabilidad Previsional. ¿Cuál es la fórmula futura? Porque eso depende de muchas cuestiones. Los jubilados no tienen la misma canasta que otros, tienen una canasta afectada por las necesidades que tienen. Además, uno puede discutir cuál es la fórmula y en esto hay infinidad de casos distintos en los países del mundo. Podemos discutir en qué medidas inflación, en qué medidas salario, cómo se combinan, pero lo que no podemos hacer es sacarles un trimestre, omitir del cálculo de lo que deben recibir un trimestre. El cambio hace esto, hace una modificación a futuro para siempre y sacarles el trimestre. Sacarles el trimestre es lo que tenemos que reponer plenamente y para eso nosotros vamos a pretender que se vote nuestro proyecto de ley. Con respecto a la fórmula, tenemos que instar a esa comisión que nos diga mañana, a fin de año, cuál tiene que ser el mecanismo de actualización y si falta plata en el sistema, de dónde vamos a sacar los recursos para pagarle a los jubilados lo que se merecen. Esto es lo que está detrás de nuestro dictamen. Vamos a pretender otra vez que se vote nuestro proyecto de ley. No pueden resolverse apelando al dinero de los jubilados las cosas que la política no ha resuelto en tanto tiempo. No lo pueden determinar los gobernadores y el Poder Ejecutivo reuniéndose en un lugar.
Antes tendrían que haberse dedicado a ver cómo se resuelve la Copa de una manera, el fondo del conurbano, el 15% y la falla de nuestro Estado. Pero no es así, voy a citar al propio ministro Duhovne en una entrevista que hizo el fin de semana. Dice, es imprescindible la reforma previsional porque llegamos a acuerdos de largo plazo con las provincias para cambiar algunos aspectos de la coparticipación y para que eso funcione tiene que haber previsibilidad de los fondos del sistema. ¿Y qué responsabilidad tienen los jubilados en todo eso? ¿Por qué no lo podemos resolver de otra manera? Nosotros creemos que sí, de hecho, en este contexto en el cual tenemos una apreciación constante del tipo de cambio y somos menos competitivos, creemos que una devaluación fiscal, que es bajar impuestos, no va a tener el impacto que pretendemos. Y a la provincia de Buenos Aires le vamos a dar para que baje ingresos brutos 21.000 millones de pesos. ¿Por qué no postergamos la rebaja de ingresos brutos un año de la provincia de Buenos Aires? Y no le sacamos nada a los jubilados y le damos lo que corresponde. Nosotros creemos que eso es lo que tenemos que discutir, que esta es la forma de discutir, que tenemos que conseguir más datos, que tenemos que convocar expertos, que tenemos que dar el tiempo de tranquilidad y no partir de un error de diagnóstico, problemas en otro lado, para después abordar el sistema previsional, que como dije, no hay gasto más importante ni derecho más importante que lo que estamos legislando hoy. Si no somos capaces de hacer eso como dirigencia, si no somos capaces de devolverle al ciudadano la potencia del Estado que debería tener para que cada peso rinda lo que debe rendir, entonces la verdad que estamos discutiendo poco. Argentina tuvo hasta la década de los 60 el mejor Estado de Latinoamérica. Es tiempo de que volvamos a discutir cómo hacer que nuestro Estado le brinde a sus ciudadanos tranquilidad desde que nacen hasta que mueren, en lugar de incertidumbres y crisis. Muchas gracias.